Bienvenidos a un nuevo capítulo de Creciendo en la Palabra, y es un gusto que podamos reunirnos en torno a este medio para conocer más, aplicar, repasar la lección y de manera especial rescatar valores, principios importantes que nos ayuden en nuestro caminar a la salvación y a la vida eterna. Estamos en la lección número 3, por siglos perpetuos. Y quiero compartirles a ustedes el bosquejo de esta semana, que también está puesto en 3 tópicos. El primero, la maldición del pecado. Segundo tópico, Noé y el pacto. Y tercer y último, el remanente. Hoy nos acompañan en la mesa de diálogo el pastor Jolman Méndez del distrito de Coyoacán, que es un privilegio tenerle con nosotros y que va a ser útil en las manos de Dios seguramente. Igual también con nosotros el pastor Job Alcázar, departamental de nuestra Asociación Metropolitana, y que seguramente también va a proporcionar puntos muy importantes para que analicemos y que construyan para nosotros durante esta semana mejor relación con Dios. Y antes de poder dar inicio a este repaso, debemos hacer al principal invitado de nuestra mesa de diálogo, a nuestro buen Dios. A través de una oración les invito, por favor, que inclinando el rostro podamos pedir su compañía y dirección. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, gracias porque nos permites la oportunidad de estudiar las Sagradas Escrituras y la promesa de que cuando lo hacemos y pedimos la intervención divina, tú estarás iluminando, ayudándonos a comprender a través de la presencia del Espíritu Santo. Que ese milagro se haga real y presente en cada uno de nuestros hogares, pero de manera especial en esta mesa de diálogo. Sé tú el invitado principal, el director. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar con esta lección hablando acerca de situaciones que hoy todavía nos cubren: el pecado, las circunstancias adversas y la influencia que esto genera en nuestras vidas, pero sobre todo la gracia de Cristo Jesús rescatándonos a cada uno de nosotros. Ojalá te puedas quedar. En un momento más vamos a iniciar con el primer tópico. Muy bien, ya estamos listos para iniciar con este repaso de la lección. Primer tópico de esta lección: la maldición del pecado. Y bueno, me gusta mucho la ilustración que presenta la lección acerca de estos pequeños organismos, las bacterias, que solo con la ayuda de un microscopio podemos ver, pero habla acerca de la capacidad de reproducirse y menciona que en más o menos unos 24 horas puede reproducirse más de 18 millones de bacterias por esa actividad de división, la fisión. Y pone en perspectiva también lo que le sucede a la raza humana después de que entra el pecado. Génesis, el capítulo 3, introduce ese lamentable episodio, pero luego ya pasa el capítulo 4, 5 y 6, y pareciera muy corto lo que ha sucedido, pero lo que ha pasado es que la maldad se multiplica, y es por eso que vamos a hablar de la maldición del pecado. Pastor Jolman, quiero empezar con usted para que nos ayude a comprender un poquito lo que va a suceder y el contraste de la perfección de Dios en la creación y lo que sucede, las consecuencias nefastas del pecado sobre la humanidad, sobre la creación. Gracias, pastor. Es un gusto poder compartir este momento para discutir este tema, la lección de esta semana, que está muy buena, muy buen tema. Bueno, hablando de esas consecuencias del pecado, debemos saber que solamente desde ya el capítulo 3 de Génesis las consecuencias se vieron. Cuando Adán y Eva desobedecieron, y todas las consecuencias que vinieron a ellos. Y ahora en el capítulo 6 y el versículo 5 es un versículo muy, pues que señala específicamente la condición de esas personas, de esa generación. Dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Estas palabras es realmente una descripción impresionante de la manera como el pecado pudo crecer, pudo extenderse de una manera tan rápida, a tal punto que el mismo
Jehová Dios vio cómo la imagen que había implantado en el ser humano prácticamente había desaparecido por completo. Eso nos habla justamente de la naturaleza vil del pecado. Es decir, el pecado no se estanca, no se establece y se queda. El pecado crece. Si le damos lugar al pecado, el pecado va a amenazar con apoderarse de todo nuestro ser. Así que eso es lo que estaba ocurriendo en este mundo, en esta generación antediluviana. La lección nos ayudaba a que leyéramos algunos versículos interesantes de cómo se va degenerando, cómo es esa progresión del pecado en el mundo. Habla de Adán y Eva, tomaron del fruto, desobedecieron. Adán y Eva culpan indirectamente a Dios. La mujer que me diste, la serpiente que creaste, fueron consecuencias del pecado. Caín se enojó, se levantó contra su hermano y le dio muerte. Lamec tomó 2 mujeres por esposas. Luego dice, maté a un hombre, maté a un joven. También dice que tomaron para sí, los hijos de Dios tomaron para sí como mujeres a los hijos de los hombres. Es decir, un avance progresivo, pensando, por ejemplo, en esas generaciones que habían salido perfectos de las manos de Dios, que no viven los 80 años que vivimos actualmente, sino que vivían centenas de años. Ahí podemos ver cómo si una vida podía tener un propósito bueno en las manos de Dios, pero también una vida podía tener un propósito terrible en las manos o como consecuencia del pecado. Así que son 2000 años. Son 2000 años desde esa creación hasta este momento del diluvio, y en esos 2 milenios hay una degeneración terrible del pecado, lo que nos habla de la naturaleza vil de la desobediencia a nuestro Dios, del pecado. Claro, y el peligro de no comprender que el pecado va multiplicando pecado, va generando pecado, ¿no? Y estos versículos, el 5, el 11, nos van a presentar no como si de repente se cortó, ¡ay, me corté! No, sino que fue algo progresivo, Pastor Job. Lo importante que es que nosotros podamos entender que el jugar con el pecado, permitir el pecado en pequeña escala va a traer consecuencias. Sí, definitivamente, y va a aumentarse también, ¿verdad? Recordemos que en ese sentido, queridos hermanos, el hecho del pecado no estaba dentro del plan de Dios original. El plan de Dios para la humanidad no tiene nada que ver con el pecado. Entonces Dios, al contemplar que el humano decide alejarse de Él, y eso provoca multiplicidad de pecados en la humanidad en estos primeros 2 milenios, definitivamente se requiere de parte de Dios, lo encontramos ahí en Génesis 6, expresa, ¿verdad?, que se arrepiente de haber creado al humano, en el sentido de que el humano ha decidido no obedecerlo, no seguirlo, no cubrirse de lo que Él tiene planificado para su bienestar. Y definitivamente Dios dice la lección que odia el pecado, porque al final eso daña a las criaturas hechas por Él, a sus hijos, a sus hijas, y eso obviamente Dios no tiene contemplado para ustedes y para mí, y tampoco lo tenía contemplado para aquella ocasión. Así que dentro de toda esa escena, Dios desea deshacerse del pecado, más no los pecadores. Y en ese sentido, Dios entonces quiere hacer un pacto para provocar que los humanos reconozcan quién es Él, y entonces puedan ser salvos por su gracia que Él va a ofrecer a través del pacto. Así que esta escena de degradación que encontramos durante todos los primeros 2 milenios, y llega un punto donde Dios tiene que detenerlo, porque y lo hace no en el sentido arbitrario, sino buscando hacer un pacto con la humanidad de aquel tiempo. Vamos a ver cómo reaccionó la gente y quién reaccionó realmente ante esa propuesta de Dios. Claro, porque el versículo que nosotros tomamos como punto de partida, Génesis capítulo 6, versículo 5, que el pastor Jorman hizo favor de leerlo, pues parece que describe también la sociedad actual. y en medio de esa sociedad dice que entonces vio Jehová que la maldad era mucha en la tierra, y los designios del pensamiento eran de continuo al mal. Y entonces dice aquí el texto, le dolió en su corazón.
le dolió el dolor de Dios. Cuando uno ve un poquito acerca del dolor de Dios, puede verse manifestado, o el dolor de Dios puede concluir en juicio, pero también en salvación. Y bueno, en medio de este ambiente tan desesperanzador, hay un rayito de luz. Hay un rayito de luz. Allí dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y bueno, ¿quién es Noé? ¿Por qué haya gracia ante los ojos de Dios, Pastor Yolman? Bueno, eso es un asunto muy importante y bueno, aquí estuvimos considerando este asunto y por supuesto que es un tema que llama mucho la atención y que debe quedar claro en nuestras mentes. Lo primero es darle gracias a Dios, porque aunque Él odia el pecado, Él ama al pecador. Amén. Es decir, el propósito de Dios con este juicio fue erradicar el pecado, no a las personas. Y por eso seguramente Dios buscó la manera de librar a estas personas del juicio que estaba por venir sobre ellas. Y entonces aparece este personaje Noé. Lo interesante es que lo primero que dice la Biblia respecto a Noé es que halló gracia ante los ojos de Dios. Volvemos nuevamente a entender que todo proviene de la iniciativa divina. Luego, en el versículo 9, a Noé se le califica con 3 características. Era un hombre justo, perfecto, y dice, y caminó Noé con Dios. Y podríamos vernos tentados a ver en Noé como un hombre perfecto, con una cualidad de impecabilidad, por las palabras que tal vez a nosotros nos llegan. Sin embargo, lo que quiero resaltar en este aspecto es la gracia divina. Fue la gracia divina la que alcanzó a Noé. Fue la gracia divina la que permitió que el corazón de Noé fuera sensible a esa voz de Dios y entonces Dios lo pudiera utilizar a él junto con su familia para salvarlo y para hacer un pacto con él. Quiero, por ejemplo, destacar de esos 3 términos que se usan, por lo menos uno, era perfecto. Ese término era perfecto no tiene que ver con esa perfección absoluta o impecabilidad, sino que ese término tiene que ver más bien con integridad. Es decir, que Noé era íntegro en sus caminos, que Noé era fiel a sus convicciones que tenía. No significa que no pecaba, no significa que no tenía la capacidad de pecar, sino que en medio o a pesar de ser una persona pecadora, en su corazón él guardaba integridad. Eso nos ayuda a entender un poco que Noé era igual a ti y a mí. Pero Noé tenía ese deseo de mantenerse íntegro y Dios entonces con su gracia lo cubrió y con su gracia lo guió para poder entonces entablar ese pacto con él. Y entendemos, por supuesto, que en esta relación que Dios quiso entablar con Noé, que Dios buscó a Noé, Noé fue el beneficiario. Nuevamente volvemos a ese pensamiento del pacto. Dios entablando una relación y Noé siendo un beneficiario de ese pacto. Porque la promesa para Noé fue justamente que él y su familia iban a ser librados de ese juicio divino. Muchas gracias, Pastor Yolman, Pastor Job. Este texto, y voy a hacer la pregunta, porque Génesis 6, versículo 8, dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios, habla acerca de la gracia. Gracia es algo inmerecido, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, también lo describe, versículo 9, a un hombre justo, perfecto, y que caminó con Dios. Otra persona que caminó con Dios inmediatamente brota, o sea, brinca para mí en la mente, y fue, pues, Enoc caminando con Dios. ¿Y qué le pasó a Enoc? Pues fue traspuesto al cielo sin probar la muerte. Está hablando de una conducta. Vamos a hablar de obras ahí en ese punto que demuestran una relación con Dios, ¿no?
Pero entonces la pregunta, y aquí está, pastor, es, ¿Dios escogió a Noé para hacer un pacto con él porque era perfecto, justo y caminaba con Dios? Y entonces, ¿dónde queda la gracia? Si Dios escogió a Noé por esas características, de pronto yo no pueda entrar en un pacto con Dios. Pastor. Interesante, creo que aquí entran elementos que debemos recordar y tener muy presentes. Si Noé contrasta con la humanidad de aquel tiempo, ese es el resultado de la gracia de Dios manifestada en él. Es la consecuencia de un humano que decide creer, como dijo el pastor Yorman, tener una relación de comunión con Dios. Y eso provocó que él fuese, no por su justicia propia, sino por la justicia de Jesús reflejada en él, por la perfección de Cristo reflejada en él. Y eso es el resultado de tener una decisión personal de caminar con Dios. Caminar con Dios significa tener comunión con Él. Entonces, en realidad, la lección enfatiza muy claramente, Pastor David, que Noé es un humano pecador igual que nosotros, ¿no? En ese sentido es muy claro. Y Dios, en su gracia, también está buscándonos a ustedes y a mí hoy en día, como Noé, para refugiarnos en su gracia y encontrarnos entonces, por sus méritos de Él, así podremos ser justos también nosotros, podremos también ser perfectos y caminar con Dios. Eso es el mérito de Jesús que podemos obtener y que podemos vivir en nuestra vida personal. Noé lo vivió. Y entonces aquí encontramos que en realidad lo que pasa es que Noé responde a la gracia de Dios manifestada en su vida. Y esto provoca que él dependa y decida obedecer el pacto que Dios le presenta, que veremos un poquito más adelante. Muchas gracias. Importante, en medio de una atmósfera contaminada de inmoralidad, corrupción, perversidad, llena de pecado, de degradación, aparece Noé, justo, perfecto, que camina con Dios. Y no es por eso que Dios lo escoge, sino que es el resultado de que Noé decidió refugiarse en la gracia de Cristo Jesús. Es un llamado para nosotros hoy, mis queridos amigos. Estamos en medio de una atmósfera corruptora constantemente, pero nos estamos refugiando en la gracia de Cristo. Refugiarte en la gracia implica que Él te transforma, te convierte en perfecto, justo, y empiezas a caminar con Dios. Y entonces aquí viene el pacto, pero antes de abordar el pacto queremos hacer una pausa, invitarte a que nos esperes tantito, no te despegues de aquí y volveremos para abordar el tópico 2, Noé y el pacto. De pronto nos ilustrará lo que Dios está esperando de ti y de mí para establecer o renovar pactos. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Estamos de regreso y agradecemos su permanencia y vamos a abordar el punto número 2, Noé y el pacto. Es importante, aquí detrás de cámara lo mencionábamos, que la gracia de Dios transforma. Una gracia tergiversada o mal comprendida simplemente me adormece en mi condición pecaminosa. Y es la gracia de Cristo Jesús. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es la gracia de Jehová la que ha cambiado y ha transformado la conducta de Noé. Y por eso Dios lo puede usar para establecer este pacto. Y entonces tenemos aquí en Génesis capítulo 6, el versículo 18, Pastor Yolman, fundamentos del pacto. ¿Siguen vigentes hoy? ¿Cuáles son esos fundamentos?
Bueno, en ese versículo 18, Dios le dice a Noé, estableceré mi pacto contigo y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Aquí encontramos nuevamente a Dios tomando la iniciativa. Ya eso lo dijimos, es Dios quien toma la iniciativa, es por su gracia. Pero hay una parte importante que necesitamos entender respecto a ese pacto. ¿Cuál es la parte de Noé? Dios le dice a Noé, ahí en el versículo 18, y tú entrarás en el arca junto con tu familia. Es decir, la parte de Noé es la obediencia. La obediencia que es el fruto de mi conocimiento de Dios. La obediencia que es el fruto de la confianza en la promesa de Dios. Si Noé no hubiese confiado en Dios, si Noé no hubiese tenido una relación cercana con Dios, tal vez Noé no hubiese obedecido. No hubiese aceptado construir un arca y entrar al arca. Así que esa parte del pacto es muy, muy importante, queridos hermanos, y creo que nos da a nosotros grandes lecciones en nuestra vida espiritual. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si Noé le hubiese dicho a Dios no? ¿Qué hubiese pasado si Noé no hubiese cumplido su parte en el pacto? ¿Qué hubiese pasado con él y con su familia? Entonces, esta experiencia de Noé nos recuerda que el propósito del pacto es que Dios beneficie al ser humano. Es la salvación del ser humano. La obediencia de Noé trajo como resultado que la gracia de Dios se extendiera y él fuera salvo y Dios pudiese proteger esa arca y Noé pudiese hacer ese pacto con Dios. Pero si hubiese desobedecido, es lógico pensar que Noé y su familia hubiesen perecido. Así que hay un lugar muy importante en la voluntad del ser humano, en este pacto, y es sujetarse a esa voluntad divina, y esa sujeción a la voluntad divina es fruto de una relación personal con Dios, de un conocimiento de Dios y de una confianza en Dios. Muchas gracias, importante. El fruto de la confianza es la obediencia, ¿no? Una obediencia completa o plena ante las expectativas más absurdas se va a lograr únicamente en la medida de la confianza que se desarrolla a través de una relación. Pastor Job, el pastor Yolman nos hizo favor de hablarnos acerca del beneficio del pacto. Estamos hablando de un pacto, es un convenio, y ya Yolman nos hacía claridad con respecto a este versículo específicamente que dice, pues es mi pacto, es iniciativa de Dios, y pone ya en perspectiva la dinámica divino-humana en este pacto. Pero Yolman nos hizo el favor de decir, el resultado del pacto para Noé, pues es que libra su vida, salvación, ¿no? Yo quiero preguntar, a ver si nos puedes introducir tu participación, ¿cuál es la parte de beneficio para Dios? ¿O Él no tiene beneficio en este pacto? Interesante, porque el hecho de que hay un pacto tiene que haber beneficio para ambos, en ambas partes, ¿no? Exacto. En ese sentido. Y uno puede decir en qué se va a beneficiar Dios, y la lección lo pone en comillas, inclusive ese pensamiento, ¿en qué se beneficia Dios? Recordemos que Dios creó a los humanos y ama a los humanos. Y en ese sentido, Dios, a través de este pacto, que en realidad el beneficio es más fuerte para la humanidad, es que, digámoslo así, Dios se beneficia que ellos obtengan la vida eterna, que ellos puedan tener el camino, la referencia de dónde pueden estar para ser librados del pecado. Porque ya dijimos en el primer segmento que Dios no ama el pecado, pero sí ama a los pecadores. Y nos ama a ustedes y a mí. Y en ese sentido es que Dios se beneficia con el pacto, porque Él identifica a través de él un medio por el cual el humano, en aquel tiempo en el caso con Noé, o la humanidad, puede ser rescatada de esa situación de pecaminosidad que había en aquel tiempo. Así que en ese sentido podemos decirlo que se beneficia así Dios. Y la lección pone una historia muy sencilla, ¿no? De un hombre que está ahogándose, ¿verdad? La tormenta y le avienta un salvavidas, ¿verdad? Ilustrando de la misma manera, ¿qué beneficio tiene el que avienta el salvavidas? La satisfacción. La plenitud de salvar, ¿verdad? Que tiene que ver con ello. Porque al final el que tiene mayor resultado de beneficio es el que se ha salvado, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, Dios tiene un interés porque ustedes y yo como humanos, y aquí en el caso de Noé,
pone claramente la evidencia de que Dios tiene un interés por la humanidad de librarnos del pecado y obtener la salvación en Cristo Jesús. Amén, amén. Y bueno, Pastor Yolman, nos saltamos de Génesis 6:18 a Génesis 9:12, porque en Génesis 6:18 dice, estableceré, entrarás. Está hablando de acciones a futuro. Así es. Sin embargo, en el capítulo 9 ya dice, esta es la señal del pacto. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Por qué fueron 2 pactos o a qué se refiere? ¿Qué hay allí en ese contexto y qué lecciones puede arrojarnos para nosotros? Bueno, es importante notar esa parte tan interesante de la historia. En primer lugar, Dios le hace una promesa a Noé. Noé se sujeta en obediencia a la palabra de Dios, construye el arca, entra en el arca cuando Dios se lo indica, aunque todavía no está lloviendo, pero le dice Dios, entra al arca con tu familia, se sella el arca y viene el diluvio. Y es después del diluvio en el capítulo 9, que entonces Dios ahora sí establece el pacto con Noé. Establece el pacto con los sobrevivientes del diluvio, que son sobrevivientes por la gracia de Dios, que son sobrevivientes también porque deciden obedecer el mandato de Dios y son cubiertos por esa gracia divina. Así que este pacto, entonces, prácticamente podemos decir es postdiluviano, después del diluvio, con ese grupo que Dios mantiene con vida, y lo hace, por supuesto, con un propósito. Y yo quiero ir a un par de esos versículos. El versículo 13, bueno, es del 12. Asimismo dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la gracia. Así que aquí hay algo interesante, y es que Dios pone un arco iris como un símbolo, como un recordatorio de ese pacto que Dios hizo con Noé. Y seguramente pues todos hemos visto un arco iris, y es posible que inclusive algunos de nosotros, tal vez en algún momento, siendo niños, con algún arco iris cerca, ya saben, ¿no? La refracción de la luz, con la humedad, etcétera, cómo se forma ese arco iris, y a veces hay algún charquito, alguna fuente ahí de agua, y se forma el arco iris, y tal vez los niños corren a tratar de tocar ese arco iris. Es un fenómeno maravilloso, es un fenómeno fascinante, hermoso. Y justamente ese fenómeno natural Dios lo dejó como un recordatorio, que viene en 2 direcciones. Porque ese arco iris es un recordatorio para Dios de que no va a volver a destruir el mundo con agua, pero también es un recordatorio para nosotros los seres humanos, de que Dios libró a Noé y a su familia. Es un recordatorio de la gracia, de ese pacto de gracia. Así que en algunos de los pactos del Antiguo Testamento hay varias como símbolos de esos pactos. Pero este pacto es sin lugar a dudas interesante. Hasta el día de hoy ese pacto, ese recordatorio permanece, y cada que miramos arriba y vemos un arco iris, entonces entendemos, recordamos la gracia de Dios para con nosotros. Gracias, Yolman. Mencionabas un poquito antes de iniciar a grabar la lección que es interesante cómo Dios le promete el pacto, le promete un pacto a Noé, pero después de que lo libra de la muerte, lo establece, por así decirlo, ¿no? Y generalmente así actúa Dios, nos libra, nos llama, nos da libertad en Cristo Jesús del pecado, pero siempre está convocando. La lección la misma naturaleza del pacto difiere un poquito de los otros pactos. Parece ser que no hay una cuestión a cambio, ¿no? En los otros pactos es yo te prometo, esa es la promesa, pero tú me debes obediencia. Aquí el texto bíblico
En Génesis capítulo 9, versículo 15 dice, todo ser viviente de toda carne, es decir, como que este pacto es para todo el mundo y no está diciendo que me obedezca o que se apegue a mis mandamientos. Pareciera ser que no hay algo a cambio, pero la pregunta podría ser, Pastor Job, el hecho de que nosotros comprendamos qué significa el arco iris, implícitamente ya está demandando de nosotros algo. Ok, interesante. Recordemos que el arco iris ya es presentado después del diluvio y es presentado solamente para los sobrevivientes. Ahorita vamos a hablar del remanente un poco adelante. Esto significa entonces que es, como dijo el pastor, es el arco iris en este contexto de Noé es recordar el pacto que ya estuvo del tiempo atrás. Y eso implica promesa y implica fidelidad, obediencia, ¿no? En ese sentido. Y algo que se agrega más a la lección que es muy interesante también es que esta misma escena figurada del arco iris se presenta en Ezequiel con el remanente, que vamos a ver después, en el momento cuando Jesús venga también la segunda vez. Y quiero leerlo, lo que dice Ezequiel, capítulo 1, versículos 26. Dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia, dice el versículo 27, como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo. Y vi que aparecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. 28. Como parece el arco iris que está en las nubes del día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Interesante cómo encontramos este elemento del arco iris, ¿verdad? En ambos contextos, en la época de Noé y en la época de la venida de Jesús, y lo que implica un pacto permanente de Dios, y el arco iris nos ayuda a recordar el amor que Dios tiene por nosotros con su pacto para la humanidad. Gracias, importante. Es decir, aunque las declaraciones aquí, las palabras de Dios son universales, abarcadoras, está implícito también algo de parte de nosotros, y ojalá que nosotros podamos ver la gracia maravillosa de Dios fluyendo para cada uno de nosotros con la expectativa de salvarnos, y cómo nos proyecta inmediatamente al trono de la gracia a cuando Cristo Jesús venga y esta historia de ese pecado se termine. Bien, quiero invitarles a que hagamos una pausita, no se desconecten. Vamos a regresar con el tercer y último tópico de esta lección, el tercero, el remanente. Y entonces que pues con la ayuda de Dios, este pacto que tiene por título por siglos perpetuos, esté manifestándose en tu vida y en mi vida. De vuelta y agradecemos por su permanencia. Vamos a tocar el último de los tópicos. Estamos llegando al final de nuestro repaso de la lección, el remanente. Y es que aquí en el capítulo 7 de Génesis, el versículo 23, termina diciendo, y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca. Y entonces este versículo nos introduce en algo que también tiene que ver con el tiempo, el fin. Jolman, pastor, si tú pudieras ayudarnos a comprender qué implica ser remanente y qué encontramos ejemplificado en este texto a través de la vida de Noé. Gracias, pastor. Ese concepto es muy importante, esa palabra, esa frase quedó. Sí, solamente quedó, no voy a hacer referencia a ese resultado del diluvio, y que tiene la idea del remanente. En primer lugar, es importante que notemos por qué quedaron solo ellos. Es decir,
¿Cómo es que Noé y su familia quedaron solos? Si leemos los otros versículos anteriores, ahí en el capítulo 7, nos damos cuenta, de hecho el anterior, solo el 22 dice, todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Todo quedó completamente destruido. Y por supuesto, eso tiene que ver con las consecuencias del pecado, de la desobediencia, lo que vimos en los capítulos anteriores. Todos los designios de su corazón eran de continuo al mal. Dios lo llamó, Noé predicó, 120 años predicando, construyendo el arca, y si bien es posible que en ese transcurso muchas personas pudieron haber escuchado, se pudieron haber convertido y antes del diluvio hubiesen muerto, pero en esa fe, en el momento que llegó el diluvio, solamente Noé y su familia sobrevivieron. Ese es el remanente, es la idea de lo que queda, es la idea de un grupo que quedó después de un evento cataclísmico, extraordinario. ¿Y por qué quedó? Número uno, por la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios la que mantuvo a Noé y a su familia y libraron su vida. No fue el arca, porque evidentemente si fue tan fuerte ese evento, es posible que el arca hubiese sido destruida, pero el arca fue protegida, fue resguardada por los ángeles del Señor. Es decir, que la sobrevivencia de Noé y de su familia no fue por su habilidad de haber construido una buena arca. No fue por el material de madera de esa arca, sino que fue simplemente porque Dios, en su gracia, los eligió para resguardarles su vida. Pero también es importante y es interesante el capítulo 7, el versículo 1, que hace una descripción justamente, que dice así: dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Nuevamente Dios, al hablar con Noé, pone el acento en ese corazón sensible de Noé, en el aspecto de que Noé permitió que ese ofrecimiento de Dios, o mejor dicho, aceptó ese ofrecimiento de Dios de ser salvo. Hubo algo que ocurrió en la experiencia de Noé y su familia para que fueran salvos. No es que Dios los tomó a las malas y los metió en el arca obligados. Es que ellos tomaron la decisión de obedecer a Dios. Es que ellos tomaron la decisión de entrar en el arca. Es que ellos tomaron la decisión de ser diferentes a la generación con la que ellos vivieron. Ese es el concepto de remanente. Es el concepto de alguien que queda gracias a la intervención divina en sus vidas. Y justamente por esa obediencia a la voluntad de Dios. Importante entonces esa disposición a la gracia de Dios, a la gracia que transforma. Y hoy, Pastor Job, pues seguimos siendo alentados por esa gracia, seguimos siendo llamados por esa gracia y seguimos siendo llamados igual a ser un remanente, ¿no, Pastor? Totalmente. Recordemos que, como dijo ya el pastor Yorma, la salvación de Noé es el resultado del pacto que Dios le ofreció a él. No es por el arca en sí, ¿verdad? El arca solamente es el medio que Dios utiliza para cumplir el pacto con Noé, ¿verdad? En ese sentido, comprendemos entonces que Dios estaba buscando que la gente que decidiera obedecer a Dios, o hacer el pacto con Dios y obedecerle, fuera parte de ese grupo de personas que permanecía hasta el final, que es el remanente. Y en ese sentido, ustedes van a encontrar en la lección, han encontrado que hay muchas referencias para poder comprender esos elementos. Y una que quiero resaltar, que menciona la lección, es la que está en Génesis 45, versículo 7, en el contexto de la historia de José, que dice: pero Dios me envió delante de ustedes, él está hablando, ¿verdad?, a sus hermanos, para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. El concepto del remanente lo encontramos en momentos claves, cruciales de personajes bíblicos. Y en este caso de Noé es algo mucho más evidente, porque al final hemos siempre dicho que lo que sucederá en el tiempo final es como sucedió en el día de Noé.
¿verdad? Y en ese sentido tenemos muy claro que es importante refugiarnos o decidir refugiarnos en el pacto con Dios que Él nos ofrece a través de Jesús. Y que usemos el medio, que hoy en día es la iglesia, para permanecer en ese pacto con nuestro Dios. Y en ese aspecto Dios nos está llamando para poder también cumplir una labor más que yo quiero mencionar también, que es como Noé predicó el evangelio y compartió lo que iba a pasar. Y ahí también entra un juego muy importante en nuestra vida como pueblo que estamos creyendo que somos remanente, es compartir lo que está pronto por suceder y que Jesús viene pronto por segunda vez. Amén, amén. Bueno, en el estudio esta semana nosotros vemos cómo hay un misericordioso interés de parte de Dios en la familia humana y su deseo de salvarnos, de establecer una relación de salvación con nosotros. Noé nunca hubiera entrado en el arca si no hubiera tenido una relación con Dios. El arca no hubiera salvado si no hubiera sido custodiada por la gracia divina. Así que, queridos amigos, es importante tener en consideración que ese remanente puedes ser tú y puedo ser yo en la medida que nos relacionemos con Dios. Pastor Jolman, llegamos al final de este repaso, la lección número 3, y pues por siglos perpetuos era el título de esta lección. Para hoy, 2021, ¿qué podemos dejar subrayado en la mente de los maestros y de los que nos ven? Claro, sin lugar a dudas que cuando hablamos de Noé pensamos en algunos aspectos importantes. Jesús, en Mateo 24, por ejemplo, y en otros pasajes, hace referencia justamente, toma como ejemplo la experiencia de la generación de Noé con la experiencia de la generación que verá la segunda venida de Cristo Jesús. Así que muchos de los elementos de la experiencia de Noé van a estar presentes en el tiempo en que Cristo Jesús venga por segunda vez. Eso nos habla de un llamado de parte de Dios a cada uno de nosotros, para que al igual que Noé podamos entrar en ese pacto con Dios o permanecer en ese pacto con Dios. Y es algo muy interesante, muy importante, y yo quiero destacar lo siguiente: la relación que Noé tuvo con Dios, esa relación cercana con Dios, fue la que impidió que Noé cayera en apostasía como la generación que estuvo a su alrededor. Eso fue lo que le permitió actuar por la fe. Eso fue lo que le permitió ser obediente a Dios. Eso fue lo que lo impulsó, también que decía el pastor Job, lo que lo impulsó a predicar el evangelio con tanta seguridad, a predicar ese evangelio, esa verdad presente. ¿Cuál era esa verdad presente? Pues viene el diluvio. Hay un arca que Dios ha usado o quiere usar para salvarles. Esa relación con Dios fue la que impulsó a Noé a tener esta conducta, esta seguridad. Y de la misma manera nosotros, queridos hermanos, necesitamos fortalecer esa relación con el Señor para vernos como ese remanente. Y seguramente al estudiar esta lección has pensado en Apocalipsis 12:17, porque usa el término ahora en el Nuevo Testamento para referirse a ese mismo concepto del remanente, ¿sí? El dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí está bien identificada las cualidades del remanente antes de la segunda venida de Cristo. Y es posible que nosotros fácilmente nos apropiemos, pareciera que la iglesia adventista se adueñó de esa referencia y dice: nosotros los adventistas somos ese remanente. Pero la pregunta es, ¿nuestra vida refleja realmente el carácter de ese remanente? Tu vida, mi vida, refleja el carácter de ese remanente. Creo que la lección de esta semana nos ha invitado a pensar realmente si nuestra relación con Dios tiene como fruto esas cualidades que describe el libro de Apocalipsis. Muchas gracias, Pastor Jolman, interesante. Y bueno, Pastor Job, el símbolo del arco iris, aunque pues Dios tuvo que destruir el planeta, aún así dejó mostrar su misericordia y su amor por medio de este símbolo. Y bueno, esa misericordia todavía nos envuelve hoy. ¿Algo que usted quiera recalcar para que quede en la mente de cada uno de nosotros? Yo creo que no tenemos que dejar pasar por alto que el remanente
que vivió esa experiencia catastrófica, ¿no? El diluvio, porque realmente fue algo que describe la Biblia como algo muy catastrófico. Esa gente que sobrevivió fue gente que tenía fe y confianza en Dios. Y eso debe enseñarnos, como una conclusión de todo esto, de la importancia de tener una comunión con Dios permanente en nuestra vida personal. Porque eso es lo que va a provocar que tengamos fe y confianza en Dios. En esta pandemia que estamos viviendo tenemos prácticamente un año. Y eso representa que muchos de nosotros tal vez hemos claudicado dejar de confiar plenamente en Dios por tantas circunstancias que estamos viviendo o viendo, ¿no? Así que yo creo que esta lección nos apela a nuestro corazón a reflexionar personalmente cuál es nuestra comunión con Dios, cuál es nuestra cercanía que tenemos con aquel que nos ha ofrecido un pacto para tener victoria en su gracia. Ojalá que podamos tener esa comunión y por consiguiente como resultado confianza en Él, en nuestro Dios, fe en Él, refugiados en su gracia, y cuando vengan los momentos de gran calamidad permanezcamos fieles como lo hizo Noé y seamos parte del remanente. Amén. Dios desea establecer pactos. Pacto de salvación sigue siendo la premisa de Dios, salvarte, salvarnos. Y bueno, en la Biblia mencionó Noé, un hombre justo, pero eso no era al margen de una relación con Dios, fue el resultado de la gracia transformadora de Cristo. Y ojalá que ese ejemplo clásico que encontramos en Noé pueda guiarnos a nosotros a no amoldarnos, como el apóstol Pablo dice en Romanos 12:2, a no amoldarnos, sino permitir que la gracia de Cristo nos transforme y que tú y yo podamos entrar en ese pacto con Dios y ser parte del remanente, no con un concepto triunfalista, sino con un concepto de la gracia divina transformando corazones. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros y entonces nos vemos en un próximo capítulo para seguir creciendo en la palabra de Dios.